Y después vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias porque tú estás en el control de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a transmitir lo que tú quieres en esta noche y que podamos transmitir fielmente, Señor, y que nuestra humanidad pueda interferir, Señor, es el mensaje que gracias te damos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a estar viendo entonces un pasaje que se encuentra en el libro de Miqueas, como dije. Es uno de los profetas menores del se encuentra en el capítulo 6, 6. Está leyendo desde el... No, pero vamos a estar viendo un poquito más adelante. La palabra del Señor. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, diga con los montes, oigan las colinas, oiga el monte la acusación del Señor. Ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo. Y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Póndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Te agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Y no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hermanos, este pasaje se encuadra el hecho de que el Señor, una vez más, por las transgresiones de Israel, estaba enojado. Y el Señor le recuerda a Israel lo que hizo. Lo sacó de Egipto, lo sacó de casa de servidumbre. Cuando Balac, recuerdan que Balac le pagó a Balaam para que los maldijera, solamente salían bendiciones de la boca de Balaam. En fin, les recuerda todo lo que había hecho por ellos, cómo los había cuidado. Y el pueblo se siente en falta delante de Dios por esta palabra. Entonces, el versículo 6 comienza a, digamos, a hacerse algunas preguntas de cómo de alguna manera se puede acercar a Dios. Y en el versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Con qué pueblo siente que ha desagradado a Dios de manera que lo ha... Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a cumplir un ritual religioso, a cumplir mandatos y ordenanzas que Dios le había dejado. Que realmente eran así, eran legales. Específicamente las leemos en el libro Levítico. Muchas veces, muchas de estas ordenanzas
que Dios había decretado hacia el pueblo de Israel. Y eran formalidades externas. Entonces el pueblo se preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me presentaré delante de Dios? Ya que Dios se ha desagradado conmigo, ¿cómo me voy a presentar? O sea, en otras palabras, ¿qué acepto delante de su presencia? Se sigue haciendo preguntas, ¿verdad? Como hoy también muchos se preguntan, a veces o con poco conocimiento o porque no entienden muy bien lo que Dios quiere para su vida, se pregunta, ¿qué podemos hacer delante de Dios? ¿Qué podemos ofrecerle? Siglos atrás de nosotros, siglos después, había pasado esto de Miqueas, el carcelero de Filipos, él le hizo esa pregunta a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el ser humano se vive preguntando constantemente, ¿qué debo hacer para llegar a Dios? ¿Qué debo hacer para presentarme ante su presencia? ¿Qué debo hacer para alcanzar su misericordia? ¿Qué debo hacer? La primera pregunta, ¿cómo me presentaré delante de Dios? La segunda pregunta, como ellos dijimos estaban acostumbrados a holocaustos, ¿me presentaré delante de Dios con holocaustos, con becerros de un año? Ahora yo pregunto, ¿era lícito que el pueblo de Israel, en este contexto que estaba escribiendo Miqueas, se presentara de esa manera delante de Dios? Era lícito. Dios se lo había pedido, es más, se lo había mandado. Pero no era lo que Dios tenía en mente en esta ocasión, porque Dios había querido entablar con ellos más que una relación externa. Pero la mentalidad del pueblo de Israel estaba enfocada, digamos, de alguna manera, en aquellas cosas externas que Dios le había pedido y no en una relación, digamos, más estrecha, externa. Y esto también a veces, muchas veces pasa hoy en la iglesia del Señor. Las personas a veces se enfocan en una relación externa, Dios muchas veces, de cómo debe presentarse delante de Dios, de qué es lo que tiene que hacer para Dios. Y van dejando un poquito de lado que es la relación personal que tiene que tener. Como dije, el pueblo de Israel, como segunda pregunta, me presentaré delante de él con holocaustos, con becerro de un año. Se podía presentar de esa manera. En este caso no era bien lo que Dios tenía. Si bien ellos estaban nombrando cosas importantes que Dios le había pedido. Porque este tipo de los holocaustos y los becerros de perfectos que se presentaban delante de Dios, ¿qué finalidad tenían? Agradarlo, expiar sus pecados. ¿Ah? Esa era la función. Pero como dijimos, no era bien lo que Dios tenía. Y ellos van profundizando en las preguntas que se van haciendo. El hecho de que ellos quisieran hacer algo para Dios también implica un poco el orgullo en su corazón. El ser humano que tiene que hacer cosas para Dios. Se sienten bien a veces haciendo cosas que tienden para Dios. Cuando a veces Dios no es muy bien, no es lo que tiene en mente para ellos. No es lo que. Como dije, siguen aumentando, van profundizando. Ya no es
solo el holocausto, dice, se agrada el Señor de millares de carneros, una oveja macho perfecta, ¿verdad? Que lo presentaban delante del Señor. Si uno le agradaba al Señor, ellos se imaginarían, millares sería de mucho más agrado del Señor. También dice, miríadas de ríos de aceite, ríos de aceite. El aceite era importante, ahora también es importante, pero en esa época era importante para una función religiosa. El aceite que ellos usaban, digamos, en las funciones del templo y todo eso, no era un aceite cualquiera, hermano. Era un aceite extraído del olivo, pero en lo que nosotros hoy llamamos primera prensa, que es cuando se comprimen los olivos la primera vez, sale el aceite virgen. Ese es el aceite que se usaba de servicio del templo, porque Dios exigía las primicias, todo, inclusive eso. Hoy ustedes pueden ver, si ustedes van, que van a ver que dicen aceite extra virgen. Si leen un poquito más abajo van a decir que es la primera prensa, el aceite más puro, más oscurito. Van a ver otro más claro que ya más mezclado, ya no es la primera prensa, ya no es bueno, pero no es lo más. Bueno, acá era la primera prensa. Y acá ellos dicen, estaban hablando de millares de carneros y de ríos de aceite. O sea, Dios se va a agradar de esto porque, si bien es algo hipotético lo que estaban presentando ellos, porque no le iban a poder ofrecer a Dios millares de carneros, ni mucho menos ríos de aceite, pero era la forma de alguna manera decir, bueno, te queremos agradar con todo, con muchas cosas, con lo que a ti te agrada multiplicado por miles. Y Dios de esta manera se tiene que agradar. Dios de esta manera se tiene que agradar, porque Él nos pidió que hiciéramos esto. Pero seguían errándole al blanco. Dios no era eso lo que tenía en mente y lo que quería en ese. Y la apuesta sigue aumentando. Dice, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En este ofreceré mi primogénito, hermano. Está hablando de un sacrificio humano. Este pueblo de Israel, los pueblos estaban acostumbrados a que los pueblos paganos que los rodeaban ofrecieran sacrificios humanos e inclusive sacrificios de niños. El dios Moloch, que era un dios feo, si no me equivoco, era un dios de bronce, calentaban los brazos, fuego dentro y ahí colocaban los niños, los quemaban. Eh, se hacían sacrificios y muchos sacrificaban sus propios hijos. De hecho, hubieron dos reyes de Israel que fueron terribles, que sacrificaron sus propios hijos a Moloch y no eran reyes del reino del norte, de Samaria, que fueron los peores, eran reyes del reino del sur, si no me equivoco, Acab y Manasés. Fueron de los reyes más terribles que tuvo el pueblo de Israel y hacían este tipo. Y acá ellos mencionan, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Obviamente Dios no iba a aceptar un sacrificio humano, ni mucho menos lo iba a exigir. Dios pedía así que se le dieran los primogénitos de todo, e inclusive los hijos. Y los niños eran presentados ante Dios, pero eran redimidos, con lo que se llama, con el pago de un dinero, con el cual, obviamente, no se hacía ningún tipo de sacrificio.
sentaba ante el sacerdote y se pagaba una cantidad que correspondía a 5 ciclos para que fueran redimidos estos niños. Y no es que si no tenían la plata se van a sacrificar, Dios no aceptaría el sacrificio. Dios que era la costumbre, o sea que siempre se podía hacer. Era la costumbre que Dios pedía. O sea que había un aumento de lo que ellos pretendían hacer para calmar esa gusto de Dios, por así decirlo de alguna manera. Entonces vieron que primero, ¿cómo me presentaré ante Dios? Los becerros, con el holocausto, con millares de carneros, con ríos de aceite, por último con el ofrecimiento de sus hijos. Y acá viene la respuesta de lo que Dios quiere. Ya en el versículo 8 viene la respuesta de lo que Dios quiere. Dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. O sea, no pienses más. ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Y hoy podemos también preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mí? Dios no cambia. Que demandó en aquella época, está pidiendo acá, demanda hoy. Y Dios está hablando de una relación personal con Él. Solo, miren lo que les dice. Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con. Precisas de millares de carneros, ni de ríos de aceite, ni sacrificar tus hijos, ni hacer. No precisa de grandes acciones. Dios te está pidiendo una relación personal con Él. Dios quiere. En realidad, la apuesta es la máxima. Dios no me pide nada que yo le pueda dar. Está pidiendo a mí. Yo me tengo que. Es eso lo que Dios. Pero me tengo que entregar bajo sus condiciones, no bajo mis condiciones. Y habla de justicia. Habla de practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Es ser una persona justa, honesta en el trato con los semejantes, sincero, fiel. Eso es practicar la justicia. Eso me pide a Dios que yo lo haga. Y cuando Dios hablaba de los mandamientos, se refería en un trato mío con Dios, de los dos principales mandamientos cuando Jesús hablaba. Se refería en un trato, primeramente en un trato mío con Dios, pero también se refería en un trato mío con mi semejante, con mi prójimo. Cuando yo tengo que practicar la justicia, tengo que practicarlo con mi prójimo. Tengo que ser fiel con Dios. Lo segundo que Dios me pide es amar la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Misericordia es amor, compasión. Hay una palabra hebrea que se usa en este término aquí, este pasaje, y en otros pasajes cuando se traduce misericordia, que es la palabra Hesed. Hesed es una palabra que significa y denota acción. Es una palabra del hebreo. Tiene que ver también con la palabra que se usa en el Nuevo Testamento en griego, que es ágape. Hablan del amor ágape de Dios, ¿verdad? Que no es un amor de sentimientos, es un amor que denota acción. Gesed también denota acción. Y se refiere, cuando se traduce en misericordia, se usa la palabra hesed. Y esa misericordia, que se traduce también como amor fiel, yo la debo aplicar hacia, no solo hacia Dios, evidentemente, ¿verdad? No solo debo pensar en la misericordia de Dios, sino que la debo aplicar hacia mis semejantes. Eso
es amar la misericordia. Lo tercero que Dios me pide, y por último, es andar humildemente. ¿Andar humildemente con quién? Con Dios. Dice, y andar humildemente con tu Dios. Es caminar con Dios. Es andar lado a lado con Dios. Es que Dios sea mi compañero, mi padre primero, compañero, mi amigo, mi consejero, mi guía y todo lo que yo necesito. También mi refugio. Pero no debo andar de cualquier manera, debo andar humildemente. Dios se complace en la humildad. Dios dice en su palabra que da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Cuando somos soberbios no tenemos parte con Dios. No podemos tener una relación con Dios donde es soberbia. A Dios le desagrada profundamente. También está escrito que es una de las 7 cosas que Dios abomina, los ojos altivos, que es la soberbia. Por lo tanto, yo acá me reitera que debemos caminar con Dios humildemente, ¿verdad? Entender que todo lo que tenemos es regalo de Dios, que debemos seguir los pasos que Dios nos dictamina y no los nuestros propios, sino que tenemos que caminar con Dios dependiendo de Él en todas las cosas. Entonces vieron que Dios acá no estaba pidiendo cosas externas. Hace esto, hace lo otro, hace aquello. Eso no nos lleva a Dios. Lleva a cansarnos. A Dios. ¿Es malo hacer obras? No. Siempre y cuando sean producto de la fe, del amor, corazón redimido por Dios. Cuando son producto de eso, no es malo hacer obras. Pero las obras en sí no nos conducen jamás a una relación con Dios que pueda agradarlo a Él. Por más excelente que sea la obra que realice. Dios que quiere una relación personal con Él. Caminemos humildemente con Él. Que Dios nos dirija en todos nuestros pasos. Que nosotros seamos justos, pasivos, cordiosos, también nuestros semejantes, como Dios lo es. Eso es lo que Dios quiere. No quiere más nada. Y ahí de todo el resto. Dios los bendiga. Sí, hasta acá, mensaje, pero del Antiguo Testamento que también nos habla mucho de lo que es una verdadera relación.